y después cambiamos. Dale, ¿Sí? Sí. Sí. A ver. ¿Se ve la pantalla? Sí, se está viendo. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, vamos a encarar un poco entonces la resolución de algunos problemas de este seminario, ¿sí? Que es un seminario que también, por ahí no es tan complicado una vez que uno le agarra la mano, pero está muy relacionado con lo que es estequiometría, ¿sí? De hecho, va a llegar un momento que si a ustedes le presentan un problema, ya no van a diferenciar de qué tema viene, ¿sí? Y eso está bueno porque es la idea un poco de la química, ¿no? Que sea así. Bien. Esto se los puse porque por ahí muchos de ustedes no pudieron ir el lunes y yo no sé si los otros profes le han explicado o no, pero por ahí nunca está de más repasarlo, sobre todo teniendo en cuenta que, no sé si ya les han anticipado, pero hacia final del cuatrimestre, aprovechando que la situación sanitaria va, gracias a Dios, evolucionando y el plan de vacunación también, y que se nos viene una época que nos favorece a nosotros en esta parte del hemisferio, vamos a tratar de hacer al menos 2 TPs que sean presenciales, ¿sí? Con todos los cuidados que conlleva y demás. Bueno, entonces ahí van a ir al laboratorio y eso va a estar bueno, pero por ahí me gusta contarles, y eso es lo que hicimos el lunes, bueno, cómo prepararían una solución en el laboratorio, ¿sí? Porque no es solo hacer problemas, solo cálculos. Yo, Fíjense, te quería hacer sí, una pregunta sobre eso. sí. Ay, perdón. Sí, sobre el tema de la presencialidad. Bueno, yo más que nada sí se ha hablado sobre eso, pero yo porque no soy de Martel y para ver más o menos cómo sería en el caso de nosotros allá. Bien, digamos, estás en otra ciudad. Sí. ¿Está muy lejos? Vivo en Azul. Sí, conozco. Sí, está un poco lejos. Sí, un poquito. Y nada, para saber. Sí, ¿y cuál sería la pregunta concreta? De que si le vamos a avisar bien con tiempo. No, sí, no, más que nada de que si las personas que viven lejos la pueden seguir por algún momento virtual o algo así, por el tema de que no tengo bien, tipo, para Sí, ir casa. claro. Bien. A ver, yo lo voy a plantear a eso porque seguramente hay más chicos en tu situación. Yo no sé si eso va a ser obligatorio o no, cómo va a ser, lo voy a plantear con los responsables, pero lo que sí les puedo decir es que, a ver, no es que vamos a empezar a hacer los teóricos, al menos este cuatrimestre no. A lo sumo 2 días o a lo mejor de alguna forma te pudieras acomodar para venir sobre todo para que te sirva a vos, ¿no? Pero bueno, lo planteo para ver, sobre todo para que se les avise con tiempo para que ustedes puedan organizarse, ¿sí? Sí, yo más que nada por el tema del alojamiento allá y eso, y bueno, yo porque si directamente, o sea, mejor que se empiece igual la presencialidad, porque ya hay algo que se necesitaba, pero yo porque se me hacía mejor, en mi caso, empezar el año que viene ya con disponibilidad de departamento y demás. Claro, pero por ahí digo, no sé, obviamente son cuestiones muy personales, Claro. pero por ahí se me ocurre, digo, a lo mejor si pudieras viajar un día cuando tenés que hacer el práctico y tenés algún conocido, algún compañero, por ahí también te sirve, digo, obviamente no van a alquilar un departamento para venir un día. Sí. Pero bueno, lo importante es, ustedes calculen que llegado el caso que se realice esto, que es muy probable, va a ser octubre, noviembre, o sea, fines de octubre por lo menos. Así que, pero le voy a decir para que se tenga en cuenta, ¿sí? Okay. De vuelta, no depende de mí, pero yo le voy a informar a quien corresponda. Sí, yo era más que nada para que me expliques cómo era el tema. Y después los que se encargaban de eso, bueno. Perfecto, dale, lo paso. Haceme acordar, Fiamma. Muchas gracias. No, por favor. Acá hay en realidad 2 métodos para preparar soluciones. Aparte de que ustedes
obviamente cuando ustedes van al laboratorio a preparar las soluciones, tienen que hacer el cálculo de cuánto, por ejemplo. Ustedes saben que la solución, ya lo vimos el otro día, tienen el soluto y el solvente, y eso ya lo saben diferenciar. Entonces acá, lo primero que hicieron era calcular la masa de soluto, que en este caso era sal, no sé, no dice qué sal era. Cuando decimos sal, no es solamente cloruro de sodio, puede ser cualquier sal, ustedes lo saben, para preparar medio litro de una solución 0,1 mol por litro, y les decía que si conocían la concentración y conocían el volumen, ustedes pueden saber cuántos moles necesitarían, ¿sí? La concentración es los moles sobre el volumen, que es lo que está acá. Eso es importante que se acuerden. Y viceversa, si ustedes saben los moles, pueden saber cuál va a ser, y el volumen va a saber la concentración y demás. La sal les daba que la masa molar que tiene esa sal, es decir, que sale de sumar los elementos que participan en el compuesto, era 124 gramos mol. Entonces, si ustedes habían calculado cuántos moles tenían que pesar de esa sal, ustedes saben que la balanza no pesa moles, pesa masas, gramos, miligramos, lo que sea. Entonces, ustedes cuando saben los números de moles, que es lo que siempre trabajamos en química, lo pueden pasar a la masa, ¿sí? Que sería lo que mal llamamos peso, ¿sí? Pues decimos vamos a pesar, pero en realidad no es peso, es masa. Lo pueden pasar multiplicándolo por la masa molar. Entonces ahí tienen, ¿sí? Lo que tienen que ir a pesar a la balanza. En este caso, les daría, para esta sal, que no dice cuál es, 6,2 gramos. Entonces, ¿cómo van a hacer a preparar la solución? Van a ir a la balanza, van a poner un vidriacito de reloj, o muchas veces si no hay vidrio de reloj se pone un papel de aluminio, sí, pero lo ideal sería el vidrio de reloj. Y van a pesar lo más cercano posible esos 6,2 gramos, ¿sí? ¿Alguien se acuerda o alguien estuvo el lunes cuando yo le hablé de lo que es la tara? Que hay que tarar. Sí. A ver, ¿quieres explicarlo? Así lo que no estaba. Nada, cuando vas a pesar algo que precisas pesar, en este caso la masa de sal directamente sin la masa del vidrio, se coloca el vidrio sobre la balanza, se aprieta un botón que dice tara en la balanza. Eso lo que hace es llevarte el número a cero, digamos, evitando la masa del vidrio reloj, y lo que vos peses ahí va a ser directamente la masa del soluto de la muestra que vos quieras. ¿Todos lo entienden a eso? Porque si no van a estar pesando el vidrio, que seguramente va a pesar más que 6,2 gramos. Es lo que hacen muchas veces cuando vamos a comprar fiambre, o sea, obviamente no afectaría, porque cuánto puede pesar el film de ese que le ponen al fiambre, pero también fíjense cuando vayan a comprar que siempre lo tara el vendedor, ¿sí? Es eso. Es con sacarnos de encima lo que pesa donde yo estoy pesando, ¿me explico? Si pusiera un vasito, también tengo que hacer lo mismo. Bueno, una vez que peso la sal, fíjense, tienen un matraz, que muchas veces es matraz de aforo o aforado, pero es un matraz. ¿Para qué sirve esto? Para preparar soluciones. ¿Y cuál es la característica que tiene esto y por qué no lo preparo en un vaso? ¿Alguien me podría decir? Porque está calibrado, digamos, a cierto volumen que te la marca el aforo. Entonces vos sabés que si marcas y lo enrasás bien, va a ser exactamente ese volumen. Y si usar un vaso, porque el vaso también viene marcado. Sí, pero es más impreciso. Sí, el matraz aforado es más preciso. Claro. El vaso no es calibrado, digamos. Que no está calibrado, es para tener una idea, por si yo no tengo que saber con exactitud, bueno, me sirve, pero no para eso. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo pongo un poquito de agua, ¿sí? Y después echo esto, y después le agrego con la piseta, ¿sí? Muchas veces hay bidones en el laboratorio de agua destilada. Imagínense, esto se llama piseta, es como una botellita que tiene un huequito muy finito para que salga de a poquito. A ver, si tienen que llenar medio litro y estar con esto, van a estar 2 horas. Muchas veces tienen una canilla más grande donde sale agua destilada. Recuerden que siempre usamos agua destilada. ¿Saben por qué usamos siempre agua destilada? Para evitar los minerales claro, porque el agua de la canilla tiene un montón de otras cosas, ¿sí? Entonces van a estar interfiriendo después lo que yo quiero hacer. El agua destilada se han sacado los iones esos de encima, ¿sí? Entonces muchas veces lo ponen, lo llenan hasta casi acá el enrase con cuidado, y cuando van llegando al aforo, el aforo, ¿sí? Es esto, ¿sí? Que tiene acá una marquita. ¿Qué va a pasar? Ahí sí se ayudan con la piseta porque eso larga de a poquito y no se pasan. ¿Qué pasa si yo me paso? Y ya. ¿Ya fui? Sí, ya está.
No, la cagué hablando mal y pronto. Tengo que hacer otra. ¿Me entienden? Sí. Bien. Porque Y esto se estaría- llama... ¿Cómo? Estaría diluida. Claro, pero yo ya no sé cuánto tengo, entonces ya no me sirve. Claro. Está bien. No es como que si le sacas... Si vos haces una dilución, pero vos sabés, bueno, podés recalcular, pero ahí en realidad es que me pase por distraído o por lo que sea. Y se lleva al aforo. Ese aforo, lo ven acá, es como una marquita muy chiquita que está sobre el vidrio, está grabada sobre el vidrio. ¿Y cómo tiene que quedar el agua? Siempre esto, que se forma como una pancita, esto se llama menisco, como el de las rodillas, y tiene que quedarme así, la pancita al nivel de ahí. ¿Alguien me puede explicar por qué queda así? ¿A qué se debe? Tengo entendido... Agua. Tiene que ver con, claro, con las fuerzas intermoleculares entre el agua y lo que puede pasar con la superficie del vidrio. ¿Y por qué queda para arriba? ¿Alguien dijo, tengo entendido? Ay, pero ahora me hiciste dudar. Nada, tenía entendido, claro, que el agua quedaba, la película de agua quedaba como adherida a las paredes, una cosa así. Ya lo vamos a ver, son propiedades de los líquidos, como la adhesión superficial y demás, ¿sí? ¿Conocen algún caso de que pueda pasar de que la pancita les quede para arriba como una loma, no como una pancita? El mercurio puede ser. El mercurio, ¿y eso? ¿Tienen una idea por qué? Porque las fuerzas del mercurio intermoleculares no, sería como que el mercurio tiene mucha tensión superficial, es lo que tenía entendido. Claro, con la entonces era como que sí. Aparte si se rompía quedan pelotitas. Si se le rompe un termómetro que antes se usaba, ya no se usan más, porque se usan de alcohol o digitales, ¿qué hace? Se rompió un termómetro de mercurio y nosotros, por no conocer, muchas veces veíamos todo como bolitas en el piso. Se forman bolitas, ¿por qué? Porque el mercurio prefiere interaccionar consigo mismo y forma como una pelotita en vez de interaccionar con la superficie del piso. ¿Y qué hacíamos nosotros? Íbamos y agarraban la pelotita. Lo cual está muy mal porque el mercurio es súper tóxico, ¿sí? Bueno, tiene que ver con eso. El agua, por las propiedades, ¿sí? De tensión superficial, de adhesión y demás, ya lo van a ver, adhesión, capilaridad y demás, forma esto. Entonces siempre me fijo que el menisco quede en el áforo. Después tienen acá otra. Esto es si la dilución es diluida. ¿Qué significa? Que la disolución es diluida, que van a poner poquita masa en un volumen grande. Si la cantidad de la masa que tienen que poner es mucho, lo que se usa muchas veces es poner el vidrio de reloj, ¿sí? El contenido de lo que pusieron, la sal que pesaron en un vasito de precipitados, ahí le sirve lo que dice el vasito, o sea, no voy a poner medio litro justo porque después cuando lo ponga acá adentro y me pase, fui, ¿me entienden? ¿Y qué hago? Me ayudo con una varilla y lo que sea para disolver y que quede lo más disuelto posible, luego eso con un embudo, lo paso, ¿sí? Y vuelvo a enjuagar el vasito para que no me quede ningún granito de sal ni nada, y después, sí, le vuelvo a agregar agua y con la pinceta llego completo el aforo, ¿sí? ¿Qué se les ocurre? Que esa pregunta la hice el lunes, a ver si se acuerdan los que estaban y los que no, si se dan cuenta. A veces yo puedo tener algo y no lo puedo diluir, ¿sí? Y ahí empieza a jugar la solubilidad. No lo puedo disolver, perdón, no diluir. Empieza a jugar la solubilidad. ¿Qué puedo hacer para aumentar la solubilidad? ¿Aumentar la temperatura? Esa es una, aumentar la temperatura. La solubilidad, si ustedes agarran tablas de solubilidad de distintos compuestos químicos, van a ver que viene, dice, no sé, 5,3 gramos por cada 100 mililitros se expresa la solubilidad. ¿Y qué significa? Eso está a una temperatura determinada. Generalmente, cuando yo aumento la temperatura, favorezco la solubilidad, ¿sí? Otro método es el ultrasonido, ¿sí? El ultrasonicador es un aparato que es como si fuera una caja que tiene agua y yo puedo poner adentro, ¿sí? El vasito o el matraz directamente y eso, el ultrasonido ayuda a romper las finas partículas que pueden haber quedado sin disolver. Esto que dicen de calentar, supongan que no se disuelve y yo veo en el matraz que me quedan algunos cosos, algunos pescaditos serían, ¿no? Como pescaditos, digo, partículas sin disolver. ¿Qué agarro? ¿El matraz y lo caliento? No, vas con material que pueda ser calentado, ¿no? Vas a ir. Exacto, si el matraz es calibrado como la pipeta, no lo voy a calentar porque lo voy a descalibrar.
O sea que después voy a medir todo mal, tengo que volver a calibrarlo. Pero imagínense, una pipeta la puedo calibrar, pero si calibro el matraz, ya tiene marcada el aforo, todo va a ser un lío, ya no me va a servir más el matraz. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la idea? Sí. Sí, se entiende. Esto es más para cuando vayan al laboratorio. Después les vamos a enseñar cómo se agita un matraz y demás, que bueno, todo eso necesito el material y se lo voy a enseñar en el laboratorio. Pero es para que no vayan y no conozcan nada, ¿sí? Y este trabajo práctico que vamos a hacer ahora, o sea, que nos explicaron hoy, ¿se puede hacer cuando vayamos al laboratorio? Porque Estamos viendo qué vamos a hacer, porque en realidad no vamos a hacer uno tal cual como está, sino que probablemente hagamos como un mix de cosas, donde ya que van a ir solo 2 veces, que pueden, no sé, preparar una solución, titular o lo que sea, ¿sí? Todavía no está decidido. Ah, está bien, está bueno. Obviamente no vamos a poder hacer todos, pero bueno, al menos es un gran paso a lo que hace 1 año y medio estamos haciendo, ¿no? Bueno, vamos, ¿este problema lo hicieron? No, yo no. ¿Sí? Bueno, los que lo hicieron me van a ayudar a explicarlo, así lo hacemos entre todos. ¿Le parece? Los que no lo hicieron fue por una cuestión de tiempo o porque no lo entendieron. Yo por tiempo. Por Yo tiempo. por una cuestión de tiempo, sí. Se te cortó. Bien. Bueno, es muy sencillo, fíjense. Dice una solución acuosa, o sea, cuando me dice acuosa, como van a ser la mayoría de las soluciones, ¿qué significa? Que el solvente es agua. La mayoría de las soluciones que vamos a ver nosotros en este curso. Contiene 15 gramos de azúcar de mesa, que es de la fórmula, es un compuesto orgánico que se llama sacarosa, y fíjense, es una molécula grande, ¿sí? Tiene 12 átomos de carbono, 22 de hidrógeno y 11 de oxígeno, ¿sí? Como se acuerdan cuando vimos la clorofila, este tipo de moléculas orgánicas, bueno, una cosa así. A ver, no es igual, pero de esa onda. En 120 mililitros de solución. Y me dice, la densidad de la solución, ¿sí? Que yo tengo, la densidad se expresa con la letra delta, es 1,047 gramos por mililitro. ¿Alguien me puede explicar qué significa el concepto de densidad? Es cuánta va, para, Sería la cuánta masa cantidad de tenés masa. disuelta. Va, no es disuelta la palabra que quiero usar. ¿Lo digo? ¿Cuánta masa tengo Masa en un sobre respectivo volumen, pero volumen? Exacto. No, sería la cantidad de masa en una unidad de volumen de la sustancia, ¿no? Exacto, fíjense que es en gramos por mililitros o en kilogramos por litro, ¿sí? Siempre se expresa así. ¿Para qué me sirve? Para cuando yo tengo un líquido y necesito saber cuánto sólido tengo o viceversa, ¿sí? La densidad se expresa como masa sobre volumen, ¿sí? Y es muy útil ese dato, ¿sí? Y nos pide que calculemos la molaridad, ¿sí? Ustedes ya saben, es la cantidad de moles que hay en qué. De moles de soluto que hay en un litro de solución. Solución, ¿sí? La molaridad, ¿sí? ¿Qué es? Moles de soluto en kilo Se lo de... digo. Kilos de disolvente era, ¿no? De solvente, exacto. En porcentaje más en masa y en fracción molar, ¿sí? 4 formas de expresar la concentración de esa solución. Entonces, básicamente, ahí con la imagen tapa el coso, tienen 15 gramos, estos serán 15 gramos de azúcar en 120 mililitros de solución con esa densidad. Esos son los datos que yo puedo sacar de lo que me dice el problema. Mucho más datos no me da, ¿no es cierto? Bueno, pero van a ver que puedo calcular todo con eso. Sí, el peso molecular y eso también lo puedo hacer. Bueno, el peso molecular ustedes lo pueden sacar. ¿Por qué? Porque saben cuánto pesa el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Sí. Bien. La molaridad, dijeron ustedes que eran los moles de soluto por cada litro de solución. ¿Cuántos moles de soluto yo tengo? Y pasás los 15 gramos a... disolvés los 15... dividís los 15 gramos por el peso molecular. Todos de acuerdo, es una regla de 3 encubierta, ¿sí? Un mol de azúcar, voy a poner azúcar para no escribir todo, va a pesar
Bueno, lo que ustedes me digan, no sé cuánto pesa. No tengo la calculadora. Y 15 gramos, que es lo que yo tengo, voy a pasarlo a moles, ¿sí? Fíjense que es lo que dijo la compañera, es dividir 15 por 1 dividido el peso molecular. Ahí yo le puse, es 342 la masa molar de la sacarosa. Entonces, eso, ¿sí? Dividido el volumen de solución que yo tengo, me da la molaridad. ¿Se entiende? Sí. ¿Lo habían hecho así? Sí, sí. Bien. Después nos piden la molaridad. Y ahí yo tengo que saber en realidad que hay que usar la densidad. ¿Por qué? Porque ahora me pide la molaridad como la expresaba. En En gramos. moles. ¿El qué? Pero lo tengo que expresar no en litros, sino en kilogramos o en gramos. Ah, sí, sí. Entonces, con la densidad, yo puedo pasar los mililitros de solución que yo tengo a la masa. ¿Eso qué quiere decir? Está bien. Yo tengo una solución que es azúcar en agua. Eso, toda la solución ocupa 120 mililitros. Ok, pero yo puedo saber cuánto pesa. Y sí, porque conozco la densidad. ¿Qué digo? Si 1 gramo si 1,047 gramos están en 1 mililitro, yo sé que tengo 120 mililitros. Entonces, de multiplicar 120 por la densidad, recuerden que este es un dato, que es la densidad, puedo saber cuántos gramos de solución tengo. ¿Está bien? Bien. ¿Y cuántos gramos de solución? Pero ¿qué pasa? La solución, que yo lo abrevio SN, ¿por qué está formado? Yo se los dije. Por soluto más solvente. ¿Y cómo era la definición de molaridad? Por kilos de solvente. Ese es, además de la diferencia de que estamos hablando de kilos y en este estamos hablando de un volumen en litros, en la molaridad, ¿cuál es la otra diferencia de la molaridad? Que me habla kilos de solvente. Entonces, ¿qué hago yo? Le tengo que restar cuánto tengo de soluto, porque lo que yo tengo con la densidad es de la solución, no es del solvente. ¿Lo casan? Porque la densidad del solvente sería aproximadamente 1,00, que es la densidad del agua. Pero yo ya tengo todo mezclado. Pero si yo sé que la solución está formada por soluto más solvente, bueno, ¿cuánto tengo de solvente? Y la solución menos el soluto. ¿Yo sé cuánto tengo de soluto? 15 gramos. ¿Todos van siguiendo hasta ahí? Sí, sí. Estamos como desglosando todo el ejercicio y los componentes de una solución. Bueno, entonces yo ya sé cuánto tengo de solvente. ¿Y ahora qué hago? Perdón, sí. La molaridad son los moles de soluto por kilogramo de solvente. ¿Los moles de soluto de dónde los saco? Me perdí. De Sí. esto. Esto es N, el número de moles. ¿Sí? Bueno, pero yo en vez de tener no tengo 1 kilo de agua, ¿cuánto tengo? Lo tengo que llevar a lo que yo tengo. Esto lo paso a kilos, ¿cuánto es? ¿Cómo paso de gramos a kilogramos? Lo divido por 1000. Gramos, sí. 100 gramos, ustedes si van a comprar, dicen, bueno, dame 100 gramos de jamón cocido. Y es lo mismo que decir, bueno, dame 0,100 kilogramos de jamón cocido. ¿Eso lo entienden? Bueno, lo dividen y ahí obtienen la molaridad. Fíjense que la molaridad, que muchas veces le expresamos con la M minúscula, y la molaridad, que muchas veces la expresamos con la M mayúscula,
Sí, son distintos los valores. Parecidos pueden ser, pero distintos. Otra cosa que yo les decía el lunes es que muchas veces van a encontrar en los libros y esto, que mol por litro, que es las unidades de la molaridad, muchas veces lo van a ver en los libros o incluso en algunos ejercicios, está expresado con una M mayúscula, que se dice molar, ¿sí? Pero la IUPAC, ¿alguien sabe lo que es la IUPAC? Sí, es como sí, pero no me acuerdo las siglas. ¿No? Como bueno, pero ¿qué es? La tabla periódica y todo eso. Sí, como que es como una institución que te dice cómo tenés que... O se encarga de la nomenclatura. Por ejemplo, la nomenclatura que vimos desde el principio de la materia. Nuclea todo lo que tiene que ver con formalidades, sí, y ¿cómo? Con unidades y esas cosas. Con todas esas cosas. Es como el sistema internacional para las unidades de longitud y demás, bueno, pero la IUPAC es para las cosas que tienen que ver con la química. International Pure and Applied Chemistry. ¿Sí? Bien. O sea, como la Asociación Internacional de Química Pura y Aplicada, que es quien nos dice todas esas cosas. La IUPAC recomienda que usemos mol sobre litro, o podemos ponerlo mol litro a la -1, que significa que el litro va acá abajo, o sea, es lo mismo que decir mol sobre litro, ¿lo entienden? Y no usar la M mayúscula. Bien, entonces tenemos la molaridad, que fue fácil de sacar, la molaridad, que tuvimos que hacer unas cuentitas ahí en el medio, y nos pide el porcentaje masa en masa. ¿Qué significaba esa forma de expresar la concentración? La masa de soluto sobre masa, no me acuerdo si era de solvente o solución, pero masa de... De la solución puede ser. De la solución. Si es porcentaje, es cada cuánta masa. 100. Cada 100, ¿sí? Porque es por ciento. Entonces, ¿cuánto soluto tengo en masa? Y ya me lo dice, estaba clarita la estafa ahí. 15 gramos, ¿no? Y tengo esta masa de solución. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero bueno, como es un porcentaje, lo multiplico por 100. ¿Me siguen? Sí, sí. Todo esto lo pueden hacer con regla de 3. Yo no se las escribo más, pero ustedes ya saben que lo pueden hacer, ¿no es cierto? Bien, y nos falta la fracción molar. ¿Con qué tenía que ver la fracción molar? Con el número de moles. Exacto. Si yo tengo una mezcla, ¿sí? Por ejemplo, de dos componentes binarias, se llama A y B, yo tengo determinado número de moles para A, determinado número de moles para B, y yo sé que A más B voy a tener el número de moles totales. Y esto va a aparecer después en otras unidades del curso. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y la fracción molar qué sería? Por ejemplo, si tengo que expresar la fracción molar de A, viendo este ejemplo, sería el número de moles de A sobre el número de moles totales, o sea, A más B. Y se expresa siempre con una X para las cosas que están en solución. Después vamos a ver que las fracciones molares en fase vapor se expresan con una I, pero ahora no nos vamos a preocupar. ¿Cómo hago entonces? Bueno, ¿cuál es el número de moles que tengo de agua? Porque yo ya sé el número de moles que tengo de soluto, ¿no es cierto? Porque lo calculé recién. Sí. Y el número de moles de solvente, ¿cómo lo calculo? Y bueno, ¿sé cuánto tengo de agua? Sí. ¿Y qué hago? Lo divido por la masa molecular, que es 18, y puedo saber cuáles son los moles de agua. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Tengo los moles de soluto y los moles de solvente. Los moles totales, ¿los conozco? ¿Cuánto es? Es la suma de esos dos, sí. Bueno, y si yo tengo que calcular la fracción molar del soluto, ¿cómo voy a hacer la cuenta? Los moles de el azúcar dividido los moles totales. ¿Todos de acuerdo hasta ahí, chicos? Fíjense, los moles del azúcar, moles de soluto, dividido los moles totales. Fíjense que prácticamente por la concentración que tiene esta solución, casi todos los moles de que son de solvente. Sí. Entonces cuando calculo la fracción molar, fíjense que les queda chiquitito, 10 a la -3. ¿Cuánto sería la fracción molar del solvente? Sin calcularlo. ¿Cuánto tendría que dar? Menos eso.
Exacto. ¿Por qué me tiene que dar? Porque es una fracción. O sea que si yo tengo dos componentes, la suma de los dos me tiene que dar 1. Una fracción, si tuviera 3, bueno, ya sería otra cosa. Pero una fracción molar, como la palabra lo dicen, es una fracción, nunca puede ser mayor a la unidad. ¿Se entiende? ¿Y qué unidad tiene la fracción molar? ¿Qué dimensión? No tiene ¿Cómo te diste cuenta? unidades, porque se cancelan los moles sobre los moles. Moles y moles, listo, chao. Sí. ¿Se entiende? Es una fracción. Es como decir, tengo un cuarto de kilo de un kilo total. Y bueno, kilo con kilo, chao. ¿Todos lo siguen? Sí. No era difícil este problema, ¿no? Fíjense que está bueno porque es medio pavo, que nos da pocos datos, pero tenemos que sacar 4 cosas, 4 formas de expresar la concentración. Molaridad. A mí Sí. A mí me pasaba que ahora me doy cuenta en los ejercicios, o sea, viendo que haciendo los ejercicios, o sea, cuando sacaba la molaridad, yo dividía, o sea, los moles de soluto sobre el peso molecular, pero no tenía en cuenta los litros de solución. Ah, Ahí eso es me quedaban mal las importante, cuentas. claro. Porque vos la molaridad la tenés que pesar por litro, entonces vas a tener que tener en cuenta cuánto tenés. Claro, y aparte que no lo agregaba, yo noté ¿cómo es? Me hice como un resumen de cada fórmula y Sí. no noté que tenía que dividirlo por... Claro, estaba como encubierto. ¿De dónde viene esto? De decir, bueno, todos estos moles, o sea, esta masa, perdón, 15 dividido 3,42, me queden moles, ¿sí? Los tengo ¿en cuánto? En 0,12, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero yo en cuánto lo necesito. Claro, En 1. yo lo que hacía era, o sea, solamente para sacar la molaridad, hacía, dividía los moles, o sea, N sobre el peso molecular nada más. Y no Claro, agregaba. no, porque ahí lo que vos estás sacando son los moles, pero como eso va por litro de solución, está Claro, encubierto que tenés que pasarlo a 1 litro. me comí Lo un mismo, paso, me lo quedaba mismo todo acá. mal. Lo mismo acá. ¿Todos saben de dónde sale este dividir por 0,12 y dividir por esto? Es una regla de 3. Yo tengo, no sé, tantos moles, pero en ese volumen. Yo quiero saber en 1 litro. Entonces, esto por esto, como es 1, lo divido por 0,12. ¿Se entiende dónde sale el dividir? Que es lo que la compañera no se estaba dando cuenta cuando los hizo. Ahora lo entiendo. ¿Quién es que me hablaba? ¿Te quedó claro ahora, no? Belén, sí, sí, ahora lo entiendo. O sea, Buenísimo. como que entendí que arrastré un montón de errores. Bueno, pero de eso se trata, ¿no? Si no, no estaríamos haciendo la materia, si ya la sabemos. Tenemos la molaridad, la calculamos, después usamos el concepto de densidad y el concepto de cómo está compuesta una solución para sacar solvente, que sacamos en masa, pero lo pude pasar a moles, ¿sí? Después el porcentaje más en masa, ¿sí? Acuérdense de multiplicarlo siempre por 100, porque es por 100 gramos de solución. Y luego el concepto de fracción molar. Fíjense que es un ejercicio sencillo, pero que involucra un montón de cosas, ¿sí? ¿Puedo pasar a otro? Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Traten de, tómense, ¿qué hora es? Las 11:20. 11:20. Tómense 5 o 7 minutos, porque, y vean si pueden plantearlo, y después lo corregimos entre todos. ¿Quieren? Bueno. Porque ahí me parece que pueden surgir dudas y ahí las sacamos entre todos. ¿Sí? Nosotros con Fiamma nos vamos a aprovechar para ir a calentar el agua. Va, no sé vos, Fiamma, yo. Pero estamos acá, ¿sí? Sí, sí. Bárbaro.
¿Y cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Hola? ¿Se cortó? Perdón, había sacado el micrófono. Sí, sí, sí. Ah. Bien, pensé que se me había cortado. No hago los cálculos porque no tengo la calculadora a mano, pero Bueno, lo planteamos. sí. ¿Están yendo a más seminarios en la semana o vienen solo a este? Yo trato de ir a los que puedo. La verdad no me dan los horarios Yo para ir. estoy Yo más con hago física. yo hago estos y los de Nacho. O sea, ellos no pueden ir Ah, me porque tenía médico, pero trato de no faltar a ninguno de esos tres. ¿Cuál tres? Ah, claro. Bien. Bueno, lo bueno es de que tienen tienen 6 opciones, o sea, se pueden ir acomodando. Y más o menos lo pueden plantear. Yo cuando esté más a tono, profe, con los puntos y eso, voy a intentar también ir avanzando con el seminario, pero bueno, mientras tanto entiendo a mi tiempo. ¿Cómo? No te escucho. Que yo estoy entendiendo a mi tiempo, porque como todavía no empecé con el seminario, porque en sí el seminario 2, al tener muchas preguntas teóricas, nada, me atrasé. Y justo hoy estaba por terminar el seminario 3 para arrancar el 4 y no Bueno, estaba muy al tono con el tema, por eso por si... bueno, pero te va a servir de todas formas, supongo, para cuando te pongas a hacerlos. Sí, por eso yo voy viendo los ejercicios, cómo lo van haciendo, y de ahí ya hay cosas que también por las teorías y eso me voy familiarizando y entiendo. Después cuando me ponga más a pleno con las actividades, creo que voy a estar más atento. Buenísimo. Bueno, ¿quieren que empecemos a plantear algunas cosas en un ratito? Sí, sí. Bueno, ya tengo el agua lista, le pongo un poquito de yerba mate. Perfecto. Bueno, este ya lo hicimos. Vamos con este. ¿Qué fue lo primero que se les ocurrió hacer? Tenemos que siempre tratar de ver los datos que tenemos, ¿no es cierto? Ujú. Me dice, bueno, yo ya sé, esto ya lo saben a esta altura, que la solución es el soluto más el solvente. ¿Y qué dato me da? Que tengo 15 gramos de un soluto, que no me dice cuál es, y 80 gramos de agua como solvente. Y todo en un volumen total de 90 mililitros. Esos son los 3 datos que tengo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Van a ver que va a haber otro datito que vamos a tener que considerar, pero que ya lo vamos. Entonces,
Si yo tengo que expresar en gramos por litro, por ejemplo, en el caso 1, yo sé que son los gramos de soluto por cada litro de solución, ¿no es cierto? Ujú. ¿Cuántos gramos de soluto tengo? 15 gramos de soluto. Y tengo 90 0,9. mililitros de solución, o 0,9 litros. Bien, entonces puedo hacer una regla de 3. 0,09, ¿no es? En litros, claro, sería 0,09 litros, es lo mismo, exacto. O acá puedo poner 1000 mililitros, porque ahora voy a hacer la regla de 3, ven, en 1000 mililitros, que es un litro, ¿cuánto tengo? Es solo una regla de 3, 1000 por 15 dividido en 90, esta es la forma de expresar lo que me pide en el inciso 1. ¿Lo habían planteado así? Sí. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, entonces ahora vamos a expresarlos como porcentaje más en volumen. ¿Qué era el porcentaje más en volumen? Gramos de soluto disueltos en 100 mililitros de solución. Ahí vamos. Algo que también tengo que considerar es la densidad del agua, sobre todo para los otros. ¿Por qué? Porque en algún momento voy a tener que pasar de masa a volumen. Siempre que no nos dice nada, vamos a considerar que la densidad del agua es 1 gramo, acá es sin la R, 1 gramo por mililitro o por centímetro cúbico. Recuerden que centímetro cúbico es lo mismo que mililitro, ¿sí? Eso alguien preguntó en el foro en otro ejercicio que yo le contesté ayer. Bueno, y en 100 mililitros, o sea, yo tengo en 90 mililitros tenía 15 gramos de soluto, sería la regla de 3, ¿no? ¿Cómo, perdón? En 90 mililitros yo tenía 15 gramos de soluto. Para pasarlo a porcentaje, peso en volumen, tengo que considerar cuánto tengo en 100 mililitros, ¿sí? Uh-huh. Entonces, 100 por 15 dividido 90 es esto. ¿Se entiende? Sí, sí. Todavía no usé el concepto de densidad, pero lo puedo usar ahora. ¿Cuándo? Cuando necesito expresarlo todo como masa en masa. Ahora son los gramos de soluto en 100 gramos de solución. Pero me van a decir, pero yo sé que tengo 90 mililitros de solución, pero no sé tampoco cuántos gramos de solución tengo. Bueno, pero puedo saber cuántos gramos de solución tengo. ¿O no? Sí, sí, sumando usando la densidad del agua que es 1, vas a saber que tenés 80 sí, gramos. Exacto, porque en realidad, ¿por qué no coincide la densidad? Porque no tengo agua sola, porque tengo un soluto. Sí, eso se lo puse como dato. Pero eso sé, los gramos de soluto y los gramos de solvente, o sea que tengo 95 gramos de solución. ¿Queda claro? Sí. Bueno, ¿y cuántos gramos de soluto tengo? 15. Entonces 15 por 100 de vuelta, dividido 95. Ese es el porcentaje más en masa. Fíjense que al ser la densidad del agua cercana a 1 y ser una solución acuosa, el porcentaje más en masa y el porcentaje más en volumen son distintos, pero del orden. ¿Se entiende? ¿Me siguieron todos? Era más sencillo que el ejercicio que hicimos antes, ¿no? Profe, yo me confundí en cuando sacaste el porcentaje de masa sobre volumen. Sí, ¿en qué te confundiste? O sea, porque usando la fórmula que tenemos antes, ¿cómo sería? Porque me confunde que esté en regla de 3. Y sería 100, 15, que son los gramos de soluto, por 15 dividido 90 por 100. Porque vos tenés el volumen, sí, que es lo mismo que hacer 100 por 15 dividido 90. Acuérdense que son reglas de 3 simples, siempre multiplican en diagonal y dividen en... ¿Se entiende? Sí, bien. Yo lo que te quería preguntar es ¿por qué 100 mililitros? Porque lo tengo que expresar por cada 100 mililitros, ¿se acuerdan?
¿Cuál es la definición? ¿Cómo? ¿Y porque no equivaldría en un litro de agua, o sea, 100 mililitros? No, 1000 mililitros son un litro de agua, pero el porcentaje es por cada 100 mililitros o por cada 100 gramos. Por eso es que acá pongo 100 y 100. Ah, está bien, porque el otro pide en gramos litro. Este es 1000 porque me pide en gramos litro. Claro, ustedes tienen que estar atentos. La idea de este ejercicio es que vean que hay diferentes formas de expresar la concentración. Sí, ¿Quién es que preguntaba recién? ¿Se entendió? Sí, por eso, porque yo pensé que como en un litro había 1000 mililitros, nada, tipo, me confundía con el 100. No, pero estos dos, este va en 1000 porque es litros. Estos son porcentajes. Por eso tienen que recordar siempre qué significa eso. Saber leerlo. ¿Estamos de acuerdo? Profe, yo tenía una duda. Sí. No entiendo dónde se usó la densidad del agua. No, en realidad no la usé. Yo Ah. puse acá para que tengan en cuenta esta comparación. ¿Por qué no la usé? Porque en realidad yo ya sé cuántos gramos tengo de solución. Pero muchas veces, si yo no me hubieran dado el dato de cuántos gramos de solvente tengo, si yo sé el volumen de la solución, sí puedo aproximarla con la densidad. Pero no lo usé. Claro. Bien. ¿Queda claro? Sí, sí. Bien. ¿Qué hora es? 11:30. 11:30. Hacemos, ¿quieren que... Fiamma, más o menos cuánto demorarás en los dos ejercicios tuyos? No sé si tenemos tiempo de explicar uno más o No vamos... tengo idea. No Bueno, sé. porque yo pensaba explicar este del plomo. No sé si lo hicieron. No, yo no la hice, o sea, lo empecé a Pero- hacer y sentía que estaba haciendo unas cosas Pero todo vi el que tiempo. ahí Fiamma le explicó bastante en el chat, ¿no? Sí. Cami me preguntó y le expliqué el B. Bueno, o lo vemos medio rapidón y después pasamos a lo que tiene preparado Fiamma. ¿Quieren? Creo que nos va a alcanzar el tiempo. Sí, por fin. Bueno, el número 6 tengo yo. ¿Es el 6? Ah, bien. Bueno. Sí, es el 6. Se cree que un nivel de 30 microgramos... ¿Cuánto es un microgramo? Un microgramo. ¿Un gramo dividido 100 no es? No. No, un microgramo es 10 a la menos 6 gramos, porque tienen el gramo, después tienen el miligramo, es dividido por 1000, y el miligramo dividido 1000 es microgramo. Si dividen por 1000 después, tienen nanogramos y así. ¿Se acuerdan la escala? Micro Sí, es 10 a la menos 6. Un micrómetro, cuando ven en el microscopio, ¿cuánto es? 10 a la menos 6 micras, metros. Es lo mismo, nomás que es masa. Lo importante es que nos dice que 30 microgramos de plomo por decilitro, ¿cuánto es un decilitro? La décima parte de un litro. Exacto. De sangre supone un riesgo importante para la salud. Y acá yo les puse algunos riesgos que trae la intoxicación por exposición al plomo y dice que al año se cobra 143.000 vidas en el mundo. Y te puede traer un montón de cosas como problemas desde el punto de vista neurológico, intoxicarte los órganos y traerte otras afecciones como anemia, lesiones en la piel, insuficiencia renal, ¿sí? Y demás cosas. O sea que los efectos de todo el plomo son irreversibles. O sea que si uno está trabajando con ciertas sustancias que pueden llegar a ser peligrosas, como son los metales pesados, tiene que tomar las precauciones, ¿sí? Sobre todo si está expuesto, no una vez que prepara una solución de nitrato de plomo, sino es cuando estoy expuesto, no sé, en mi trabajo todo el tiempo a eso. ¿Me explico? Entonces ahí viene todo lo que es la medida de seguridad y demás. Eso para que tengan la idea nomás. Pero les pide que expresen esto que ustedes tienen acá en mol de plomo por litro de sangre y en número de moles, el número de átomos de plomo por mililitro de sangre. ¿Cómo planteamos? Yo tengo
30 microgramos de plomo por decilitro de sangre. Y ahí está lo que decíamos recién. Un decilitro es 0,1 litro, que es lo que dijo recién la compañera, la décima parte de un litro, o sea, 100 mililitros. ¿Se entiende? Ujú. Bien, eso lo tienen que saber porque si no, no pueden hacer el problema. Y un microgramo son 10 a la menos 6 gramos, que es lo que yo le decía recién. Bueno, ahora me dice que lo exprese en moles de plomo por litro. ¿Y cómo puedo hacer? ¿Cómo calculo el número de moles de plomo? Yo tengo que conocer cuál es la masa molar del plomo. ¿La conocen? La masa atómica, perdón, del plomo. Ya te digo. ¿Se acuerdan que hicimos muchos ejercicios con los distintos isótopos y demás? Es alrededor de 207 gramos. 207,2. 207,22. Ah. Sí. Eso sale de la tabla periódica, porque es la masa atómica del plomo, ¿no es cierto? Bien. Eso es lo que pesa un mol de plomo. Entonces, si yo divido la masa que tengo, que es 30 por 10 a la menos 6 gramos, ¿sí? Lo divido, porque lo tengo que pasar a la misma unidad. Eso lo entienden, ¿no es cierto? Sí, sí. Lo divido, que esto es hacer la regla de 3, me va a dar los moles de plomo que yo tengo. ¿Eso lo entienden? Sí, profe. Es decir, en un mol tengo 200,7,2 gramos. Ahora yo tengo 30 por 10 a la menos 6 gramos. ¿Cuántos moles son? Y van a ser muchos menos. ¿Sí? Es 1,45 por 10 a la menos 7. Pero no terminó ahí, ¿o sí? ¿Qué me pedía? Mole de plomo por litro. ¿Yo cuánto tengo ahí? 0,1. Entonces lo tengo que pasar a litros para tener el resultado correcto. Como hay un orden de magnitud, va a ser correr la coma a un lugar, pero sale de la regla de 3 y le va a quedar por 10 a la menos 6. ¿Se entiende? No, yo ahí me perdí un cachito. ¿De dónde Yo sacabas? tengo 1,45 Ah, ya moles. entendí. Lo dividís por el decímetro, sería. En Ah, 0,1 litros. sí, sí, ahí Pero yo quiero saber en un litro. ¿Todo lo ven? 1 por 1,45 dividido 0,1 me da el número de moles por litro. ¿Lo ven? Los noto medio callados. Sí, yo entendí, estaba copiando. Y ahora me pide el número de átomos de plomo. ¿Y ahí quién voy a tener que usar? Si yo sé cuántos moles tengo, El número de Avogadro. llamo a don Avogadro y digo, bueno, si lo multiplico por el número de Avogadro, voy a saber el número de átomos. ¿Pero por qué lo dividí por 1000? Bien, mililitros. Porque ahora no me pide por litro, me pide por mililitro. ¿Se entiende? Fíjense, este era en litros y ahora es en mililitros. Pero básicamente es pasar de litros a mililitros y usar el número de Avogadro, que es 6,02 por 10 a la 23, porque ¿qué es eso? El número de átomos que hay en un mol de plomo, ¿no es cierto? En un mol de cualquier cosa, en realidad. ¿Entienden? Sí, sí, profe. Bueno, acá le habían quedado las respuestas, qué bola. Bueno, y ahora vamos al inciso B. ¿Ese lo explicó Cami? ¿Lo siguieron cuando lo explicó Cami? ¿O hace falta que lo hagamos? Fiamma, no Cami. Yo no lo leí. Bueno, ¿quién es que preguntó ese? ¿Alguien lo preguntó o no? Sí, Cami lo preguntó. No sé si Cami. sabe.
Ah, pero Cami no tiene audio, creo. Bueno, vamos a verlo entre todos. Me dice, ¿en cuántos mililitros de nitrato de plomo? O sea, lo primero que tienen que saber es escribir la sal. Nitrato de plomo 2, ¿cómo sería? ¿Es ese? Está en el chat. Sí. ¿Cómo es el nitrato de plomo? ¿Es así? Exacto, porque es plomo 2 y el nitrato tiene una sola carga negativa. Están contenidos en 600 miligramos de plomo. Entonces, ¿qué tengo que ver yo? Tengo una solución de nitrato de plomo, 2 moles por litro. Uy, bueno. Yo sé que tengo el peso atómico del plomo, lo conozco, la masa atómica del plomo, y ahora puedo calcular la del nitrato de plomo. ¿Para qué? Porque ahora ya no estoy hablando de plomo solo, sino de plomo como nitrato de plomo. Imagínense que ustedes están expuestos a nitrato de plomo y quieren hacer ese cálculo. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué hacen? Le suman al plomo la masa de los dos nitratos. ¿Es correcto? Sí. Bueno, ¿cuánto tengo yo? 600 miligramos de plomo. ¿Puedo saber cuántos gramos de nitrato de plomo hay? Hago la regla de 3. Sí, tengo en esto, tengo en 331,2 gramos del nitrato de plomo 2, tengo 207,2 gramos de plomo, bueno, ahora yo tengo 0,6 gramos. Esto es 0,6 gramos, ¿sí? 600 miligramos. Hago la regla de 3 y tengo casi 1 gramo de nitrato de plomo. Es una regla de 3. ¿Están? Sí, profe. Si lo que hiciste fue pasar los 600 miligramos a gramos. Exacto, y calcular cuánto gramo de nitrato de plomo es eso. Pero ahora ese nitrato de plomo me dice que es 2 molar, o sea que en 1 litro tengo 2 moles, significa. ¿Estamos de acuerdo? En 1 litro. Sí, sí. O 2 moles, lo puedo poner también en la masa, va a ser multiplicar lo que vale 1 mol por 2. ¿Todo de acuerdo? Una pregunta, profe. Sí. Capaz, bueno, no sé, media tonta porque no lo entiendo bien el tema, pero... No, no hay preguntas tontas. Bueno, el 331,2 gramos de plomo, ¿de dónde saldría? En realidad es de nitrato de plomo 2. Es de sumar los 207,2 del plomo, más los 14 del nitrógeno, más los 16 por 3 del oxígeno, todo eso multiplicado por 2, claro. queda eso. Sí, sí. Ahí entendí. De la tabla periódica sale. Sí, sí, con el peso molecular. ¿No? Exacto. O sea, por con el los pesos molecular atómicos. Bien. Entonces yo sé que tengo 2 moles de nitrato de plomo que corresponden a esa masa en 1 litro. Pero yo ¿cuántos gramos de nitrato de plomo tenía? 0,959. Bien. Y eso van a estar en 1,45 por 10 a la menos 3 litros, si hago la cuenta. Pero a mí no me pregunten cuántos litros están. ¿Qué me pregunta? En mililitros. Y bueno, ¿qué hago? De litros a mililitros, lo paso. Hay un factor 1000. Fíjense, esto significa 1000. Ustedes saben notación científica. ¿Se entiende? Sí, sí. Y les da el resultado. ¿Alguna duda con esto? Fíjense que usamos muchos conceptos acá. Primero que les presenté, ¿por qué se los pusimos? Porque acá esto no había aparecido en otro problema, ni los microgramos ni los decilitros. Después,
para que ustedes puedan calcular moles, y no solo moles, sino número de átomos, por lo cual entraba el número de Avogadro a joder ahí, a ayudarnos más que joder. Y después nos pasamos a un compuesto que contenía plomo, ¿sí? Entonces tuvimos que ver cuál era la masa, no del plomo, sino de ese compuesto, y considerar la concentración de la solución para calcular cuánto tengo en mililitros, ¿sí?, de nitrato de plomo 2. ¿La casan? Sí, profe. Sí. Silvestre. Sí. No, que hable y después yo digo algo. Bueno. Ok, no, sí, decía que el resultado que obtenemos ahí de la regla de 3 sería en litro y lo pasamos a mililitro, por eso da así, ¿no? 1,45. Exacto. Sí, sí. Sí, ¿qué pasó, Fiamma? Que no, yo quería aclarar que yo a Cami se lo expliqué re diferente, que llegas a lo mismo, pero como no siempre hay una sola manera de hacer estos ejercicios, por ahí Está como bueno. que si leían las dos cosas, nada que ver, entonces Bueno. por ahí para que no se confundan, porque Eso yo está bueno. ignoré el nitrato, o sea, si quieren lo puedo decir, no sé si en el aire se va a entender. Sí, pero si lo decís y está acompañado con lo que está escrito en el chat, lo pueden ver, ¿no? Porque lo que yo le dije a Cami era que como vos tenés nitrato de plomo, que como pueden ver ahí la fórmula, que es plomo y el nitrato 2, y tenés 2 moles por litro. Pero entonces yo lo que le dije era que si vos tenés 2 moles de nitrato de plomo en 1 litro, también tenés 2 moles de plomo en 1 litro. Exacto. Entonces, Sí. que podía trabajar con el plomo directamente, calcular el peso de esos 2 moles de plomo y decir, bueno, si tengo 400 gramos, 414,4 gramos de plomo en 1 litro, ¿en cuántos litros voy a tener esos 0,6 gramos de plomo? Y ya está. O sea, como que yo le expliqué cómo hacer el ejercicio y no toqué nunca el nitrato. Se puede hacer de las dos formas, Se pero puede yo hacer para de que las no dos formas. Exacto. Lo importante es que tengan en cuenta que son 2 moles. ¿Sí? Porque tanto lo que hice yo como lo que hizo Cami, fíjense que se multiplicó el 207,2 por 2. ¿Sí? Pero y eso dice, y dale con Cami, lo que dice Fiamma está bueno. ¿Por qué? Porque ya se lo dijimos en otras partes. Hay muchas formas a veces de hacer los ejercicios y ninguna es mejor que la otra. Simplemente es como ustedes se sientan cómodos y como les salga. Lo importante es que razonándolo, si lo hacen bien, van a llegar al resultado correcto. Pero nadie le va a poner mal si lo hacen. O sea, supónganse que ustedes lo hacían como dijo Fiamma y yo me lo tengo que corregir. Y está perfecto, o sea, mientras que sea razonable, está perfecto. Y lo mismo al revés, ¿sí? No hay una única forma. ¿Eso lo entienden? Sí, Sandra en la teoría, la última nos estuvo explicando. O sea, nos hizo hacer un ejercicio entre todos y ella lo había hecho de otra forma, para que veamos eso. Buenísimo. Exacto, porque todos pensamos diferente, pero podemos pensar diferente y bien todos. Perfecto. Ahora sí, que le doy paso a Fiamma, ¿no? ¿Cómo? Yo tenía una consulta antes de que pasen a otra. De este ejercicio. ¿Cómo me puedo dar cuenta cuando usar el número de Avogadro? En realidad te vas a dar cuenta porque te va a faltar algo, porque acá te está preguntando número de átomos. Cuando te piden número de átomos, número de moléculas, esa es la única forma que tenés de hacerlo, es con el número de Avogadro. Porque si no, ¿cómo sabes? Vos tenés moles o masas, pero átomos o moléculas vas a tener que usar siempre el número de Avogadro. Está. Perfecto. ¿Me explico? Sí. Gracias. Bien. Bueno, yo voy a cortar acá mi parte. Creo que había algo que les quería decir. Si nos sobra ahora tiempo, después había puesto un ejercicio más, pero lo ven en el foro, cualquier cosa. Y les quería decir que no se olviden de esto, de que pueden consultar los ejercicios resueltos en la sección de seminarios. ¿Todo lo encontraron a eso? Que la otra vez no sabían. Sí, los videos de Nacho. Sí. Están buenos eso que hace Nacho. ¿Les sirve? Sí, un montón. Bueno, porque yo siempre los peleo porque no sé quién dijo de no subirlo y yo les digo, tienen que habilitarse, obviamente se los habilitan una vez que ya avanzaron en la guía y es para que ustedes corroboren que de vuelta, a lo mejor Nacho lo hace de otra forma, lo que explicamos nosotros, y no están todos, pero es para que les sirva de ayuda. Yo digo, esos ejercicios siempre les resirven a los chicos. Así que acuérdense que siempre lo tienen, lo pueden mirar las veces que les sea necesario. Bueno, ahora le voy a dar paso
a la flamante casi bioquímica. Voy a dejar de compartir la pantalla. No sé si alguno se tiene que ir a las 12, no sé si prefieren que haga el 10 o el 17 primero, por si alguien se quiere ir, o es indistinto. Chicos, yo me tengo que quedar, así que... Por mí también es indistinto. Ah, bueno, entonces arranco con el 10 y... Bueno. Yo me quedo en el chat. Ahí está, ¿se ve? Sí, sí. Ok. Es la primera vez que uso este programa, así que puede salir mal. Veremos. Bueno, el 10 lo reduje un poco. Lo que dice es que uno quiere armar 100 mililitros de una solución 0,075 molar de nitrato de plata, y cuando la queremos armar tenemos que partir de otra solución que ya está hecha, que deberíamos ver si alcanza o no con eso que tenemos para poder armar la que necesitamos, y si no, tenemos nitrato de plata sólido que deberíamos pesarlo y ver cuánto deberíamos agregar en el caso de que me falte. Lo que yo hacía cuando cursaba la materia, y lo sigo haciendo ahora, cuando tengo este tipo de ejercicios en los cuales yo tengo que armar una solución en base a otras cosas que tengo, siempre yo en los parciales, en todo, me anotaba. O sea, me hacía el dibujito del vasito y adentro del vasito me anotaba todas las características de esa solución y después de la otra, como para no confundirme. Y otra cosa que yo siempre les digo, que a mí me parece que está bastante bueno, es que siempre empiecen a trabajar con la que ustedes necesitan. Porque si yo no sé qué necesito agarrar de lo que tengo, no puedo empezar a trabajar con lo que ya tengo, porque lo que ya tengo ya está ahí en el laboratorio, etiquetado con sus números, sus nombres, y no puedo hacer nada con eso primero. Tengo que empezar a trabajar con lo que necesito para tener bien en claro, o sea, qué es lo que después voy a tener que ir a agarrar. Entonces, yo primero, o sea, calcularía en este caso en particular cuántos moles necesito agregar a esta solución que yo quiero preparar. Como es una solución 0,075 molar, yo puedo hacer la famosa regla de 3 y decir, bueno, si yo tengo 0,0, qué lindos números, 75 moles en un litro, otra cosa, yo siempre intento simplificarme la vida. Usualmente nosotros trabajamos con mililitros en vez de con litros. Entonces, cuando yo tengo molaridad, es como que yo directamente ya digo, bueno, 1 litro son 1000 mililitros. Entonces, es como que ya hago las reglas de 3 para que el resultado me dé mililitros y no tener que hacer cuentas de más, básicamente. Eso depende de lo que le guste a cada uno. Bueno, en este caso, lo que yo quiero saber son los moles, entonces puedo hacer esa regla de 3 y calcular cuántos moles yo necesito, que sería 7,5 por 10, uy, ¿qué pasó ahí? Por 10 a la menos 3 moles. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí. Bueno, ahora, entonces yo voy a necesitar esa cantidad de moles y los voy a tener que sacar de lo que ya tengo. Lo que ya tengo tengo 50 mililitros de una solución 0,05 molar de nitrato de plata. Entonces, yo lo que podría decir es hacer lo mismo, ¿no? Decir, bueno, yo tengo 0,0, voy a agrandar eso. $5 moles del nitrato de plata en 1000 mililitros. ¿Cuántos moles de nitrato de plata voy a tener en los 50 mililitros, que es lo que me quedó, digamos, en el laboratorio? Esa cuenta me da 2,5 por 10 a la menos 3. 5. No, está bien, 2,5 por 10 a la menos 3. Ahora, entonces, yo necesitaba 7,5 por 10 a la menos 3 moles y lo que tengo en esos 50 mililitros son 2,5 por 10 a la menos 3. Entonces me doy cuenta que no me alcanza y voy a tener que venir al nitrato de plata sólido
a buscar lo que me falta. Si yo hubiese hecho esta cuenta y me hubiese dado 7,5 por 10 a la menos 3, ¿qué tengo que hacer? O sea, ellos quieren armar 100 mililitros de una solución que tenga esta cantidad de moles, ¿no? Porque es la que calculamos. Y yo digo, si acá yo hubiese hecho la cuenta y me hubiese dado que yo tengo esa cantidad de moles en estos 50 mililitros, ¿qué tengo que hacer para poder conseguir la solución que yo quería preparar? Claro, pero lo que me falta de qué. Solvente. Claro, en este caso de solvente, porque, o sea, lo que yo quería que vean es que, o sea, yo acá tengo 100 mililitros de una solución que tiene una molaridad en particular, pero como tengo 100 mililitros, no tengo esta cantidad de moles. Quiero que tenga 7,5 por 10 a la menos 3 moles. Si yo pongo en otro vasito 7,5 por 10 a la menos 3 moles con 50 mililitros, para tener la solución que yo quería buscar, solamente le tengo que agregar para llevarlo a volumen final y listo. En este caso particular, yo no tengo ni el volumen de agua que necesito, ni la cantidad de moles que necesito. Entonces, ¿qué hago? Le agrego la cantidad de moles que me faltan y después lo tengo que llevar a 100 mililitros, porque si no, no estoy cumpliendo con la molaridad que quiero que tenga la solución. ¿Entienden? Sí, sí. Sí, a mí me surgió la duda en el planteo, en la segunda parte, porque entonces cuando te dice que tenés 50 mililitros de una solución que tiene 60 mililitros, los 60 mililitros es un dato innecesario, ¿no? Sí, yo los ignoré porque, o sea, sí, en realidad vos tenés 60 mililitros de una solución 0,05, pero lo que te dice el ejercicio es que vos usás 50 de esos 60. Entonces es como si tuvieras, o sea, vos vas a usar 50 mililitros de esa solución que tenés. Claro, a mí eso me confundió un montón porque pensé que lo tenía que usar de alguna forma y no lo usaba realmente. Entonces, claro, ahí tengo un problema. No, por eso yo cuando lo Perdón que me acá, meta. Muchas veces, incluso hasta a veces adrede, se ponen datos, no siempre van a usar todos los datos que aparecen en las consignas. Entonces ahí está la importancia de saber leer y entender lo que me piden y lo que me dan, pero a veces puede que haya un dato que depende, o no lo tenga que usar, o que depende de la forma en la que yo lo plantee, no es necesario usarlo. Sí, hay otro ejercicio así en la guía también, que también me confundió porque estaba a propósito y lo empecé a usar y nada que ver. Nos van preparando para el parcial. Son malos. ¿Vieron? Somos buenos, por lo menos les avisamos. Bueno, ¿sigo? Entonces, si yo quería 7,5 a la menos 3 moles y tengo 2,5, me faltarían, que es lo que yo voy a agarrar del sólido, 5 por 10 a la menos 3 moles de nitrato de plata. Entonces, ahora sí, o sea, yo cuando lo tengo en un frasquito, ¿no? O sea, lo tengo en el frasco y lo voy a pesar. ¿Cómo sé cuánto tengo que pesar en la balanza? Porque la balanza no me dice 5 por 10 a la menos 3 moles. Estaría bueno, pero por ahora no lo hace. ¿Cómo sé cuánto tengo que ir a pesar? Ya sé lo que sienten mis profesores cuando yo no les contesto. Pero si estaban hablando, ¿qué les pasa? Vamos, vamos. No quieren hablar conmigo. Tengo que pasar ahora esos Tenés que averiguar la masa. Claro, o sea, en un mol. Claro, un mol de nitrato de plata pesa
169,87 gramos. Entonces, si yo sé que necesito agarrar, digamos, 5 por 10 a la menos 3 moles, puedo calcular cuántos gramos y eso me va a dar 0,85 gramos. Entonces, en definitiva, yo quería armar 100 mililitros de una solución con esta molaridad. Calculamos la cantidad de moles que iban a estar contenidos en esos 100 mililitros, porque acuérdense que la molaridad está buena porque yo puedo armar un litro de solución, dividirlo en frascos de muchos tamaños y van a tener todos la misma molaridad, pero después yo, como tengo solo 100 mililitros, necesito calcular cuántos moles están contenidos en esos 100 mililitros. Lo fui a intentar buscar de acá, no me alcanzó, y complementamos con la cantidad de nitrato de plata sólido que teníamos en el laboratorio. Y ahí, o sea, usando el peso molecular, calculamos cuántos gramos tuvimos que ir a pesar. Ahora se lo agregaríamos a esto y faltaría agregar agua para llevarlo a 100 mililitros y tener lo que nosotros queríamos armar. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. Ok, entonces paso al ejercicio 17. Acá, por ahí, antes que pases, podés recalcar. Yo se los respondí, pero uno de los chicos preguntaba de dónde había salido el 5 por 10 a la menos 3. Por ahí, por si alguno. De hacer esta resta que no la hice, o sea, puse ahí el menos. Nosotros necesitábamos 7,5 por 10 a la menos 3, teníamos 2,5 por 10 a la menos 3, entonces como que resté para saber cuánto era lo que nos faltaba, digamos. Una pregunta, profe. Ahí pusiste en la regla de 3 un mol equivale a ¿cuánto? 169,87 intentó ser. ¿Y eso de dónde saldría? Que no me quedó muy bien claro. Eso es el peso molecular que te fijas en la tabla periódica. Ok, listo. O sea, un mol de nitrato de plata pesa eso. Sí. Y calculamos. Perfecto. Ok, gracias. ¿Pasó? Sí. Bueno, ejercicio 17 es de curvas de solubilidad. Primero quería que veamos, o sea, cómo leerlo bien porque después todo el ejercicio, o sea, hay bastantes cuentas por ahí un poco molestas, pero que de última es más de lo mismo de lo que ya veníamos viendo, pero es importante que entiendan bien el gráfico. Entonces, les amplío acá uno, por ahí demasiado ampliado, ahí. Por ejemplo, acá tenemos una de las curvas, que la amplié solamente para que podamos verla, donde nosotros podemos ver cuántos gramos de ese soluto van a estar diluidos en 100 gramos de agua, ¿no? Y para eso quería que repasemos un poco el tema de las diluciones. O sea, si yo tengo un vaso de agua y le tiro sal, al principio la sal se va a disolver. La mezclo, le tiro un poco más, por ahí le cuesta un poco más disolverse, pero se va a seguir disolviendo. Hasta que vamos a llegar a un punto donde nosotros le llamamos una solución saturada, que es como el punto máximo de sal que se va a diluir en esa cantidad de agua, obviamente, a esa determinada temperatura, que es también lo que hoy veníamos hablando de que Silvestre les había preguntado cómo podíamos hacer para que se disuelva más, porque si nosotros aumentamos la temperatura, aumenta la cantidad de sal que va a estar disuelta. Ahora, si yo no aumento la temperatura, no cambio la cantidad de agua y a esa solución que está saturada, o sea que tiene la máxima cantidad de sal disuelta que puede tener, le sigo agregando, lo que le agrego no se va a seguir disolviendo. Va a quedar ahí sin disolver y eso es a lo que nosotros le llamamos una solución sobresaturada. Entonces, más o menos es lo que uno puede interpretar de este tipo de curvas. O sea, que a 20 grados, esta es la máxima cantidad de la sal que yo voy a poder disolver. Entonces, si esto era, acá estaba 10 gramos. Si yo a 20 grados quiero disolver 7 gramos de la sal, no se van a disolver. Esta cantidad
va a estar disuelta y toda esta cantidad va a quedar sin disolver porque es lo que me dice la curva. Entonces, por ejemplo, si yo quería disolver esta cantidad de sal, voy a tener que llevarlo hasta esta temperatura recién para que se pueda disolver, porque la curva esta lo que nos está mostrando es en 100 gramos de agua cuánta cantidad de soluto yo puedo disolver. Para arriba no se va a disolver. Y si yo estoy, digamos, para abajo, todavía estoy en condiciones que no llegué a la saturación. ¿Se entiende? Sí, yo entendí. Ok. Entonces, el ejercicio básicamente lo que requiere es que ustedes, interpreten eso de los gráficos para poder responder otras cosas que por ahí no tienen necesariamente tanto que ver, es para aplicar los términos que ya venían viendo, pero usando la curva. Por ejemplo, el primero pregunta, la molalidad de el cloruro de amonio en una solución acuosa saturada a 40 grados centígrados. Entonces, primer dato que tiene que ver con lo que veníamos viendo, la solución va a estar saturada, o sea que va a ser cuando nosotros nos crucemos a los 40 grados con la curva, porque esa es la máxima cantidad que se va a poder disolver. Entonces, si nosotros vamos a 40 grados centígrados, nos cruzamos con la curva del cloruro de amonio, vemos que más o menos serían, no sé, 45 gramos. Es aproximado igual, no pasa nada. Sí, por ahí. Entonces, yo podría decir que, leyendo el gráfico, 46 gramos del cloruro de amonio hay en 100 gramos de agua, ¿o no? Porque eso es, los datos que me da el gráfico. Ahora, lo que a mí me está preguntando es la molalidad. ¿Qué era la molalidad? Los moles de soluto sobre la masa de la solución. No, del solvente, perdón. ¿Sobre cuánta masa de solvente? Claro, recuerden que no es en cualquier masa. En kilogramos. Claro, y en 1 kilogramo, perfecto. Entonces, si yo ya tengo el soluto acá, digamos, y el solvente es el agua, como que esta directamente yo podría calcular cuánto hay en 1000 gramos de agua, que es el solvente. Y entonces ya haciendo esta regla de 3, yo ya tengo la molalidad del cloruro en la solución saturada. Acuérdense que nosotros podemos usar esta curva y saber específicamente cuánto hay porque está saturada, porque es cuando se cruza. Si no, no lo podría hacer. Entonces esto me daría la cuenta 460 o 450, depende más o menos qué número elegimos, porque bueno, como no tiene más líneas, digamos, sería aproximado. ¿Está bien? Sí. Ay, bueno, no puedo borrar. Después, para el próximo, dice, estime a qué temperatura una solución acuosa saturada de perclorato de potasio es 0,2 mol por kilo. O sea, nosotros otra vez tenemos una solución que es saturada. O sea que vamos a poder trabajar con la curva. Ahora, la curva trabaja en gramos de soluto sobre gramos de agua y nosotros tenemos datos de moles. O sea, primero deberíamos calcular cuántos gramos son esos 0,2 moles. Ay, qué horror. Moles de la sal, ¿no? Entonces, 0,02 moles de la sal, para eso volvemos a usar el dato del peso molecular, que es 138,55. Entonces, si un mol es 138
0,55 gramos, o sea, pesan 0,2 moles, me da 27,7. Y entonces, esto sería en 1 kilo. Pero yo tengo los datos de la tabla en 0,1 kilos, digamos. Entonces, si hago esta cuenta, sería 2,77 gramos. Y ahí podría ver cuándo se cruzan. O sea, también es aproximado, ¿no? Por ejemplo, ponele que es como acá, el 2, y bueno, sería más o menos 20, un poco más abajo por ahí. ¿Sí? Sí. Sí, profe. O sea, esos kilogramos, o sea, decís que es 1 kilogramo porque por estar en 0,2 mol, ¿no? Claro, o sea, yo dije, bueno, tengo 0,2 moles en 1 kilogramo y esos 0,2 moles en realidad son 27,7 gramos. Entonces son 27,7 gramos en 1 kilogramo. Sí, perfecto. Gracias. Después, el C te dice una solución de 20 gramos del mismo perclorato de potasio en 500 gramos de agua se lleva a 50 grados centígrados. Establezca si la solución es insaturada o saturada, calcule la masa aproximada de sal que puede recristalizar. Bueno, vamos de a partes. Primero tenemos que ver si es saturada o insaturada con el gráfico. Como acá volvemos a tener como el mismo problema, que me da información en medio kilo de agua, pero yo el gráfico lo tengo en cada 100 gramos. Entonces, para poder usar este gráfico como referencia, me conviene quizás pasarlo para que me sea más fácil visualizar. O también podrían hacer al revés y ver el gráfico y después pasarlo. O sea, eso es como le quede más cómodo a cada uno. Pero, por ejemplo, o sea, si yo sé que en 20 gramos de la sal tengo en medio litro de agua, entonces podría decir, si 20 gramos lo tengo en 500 gramos, en 100 gramos de agua, que es la información que ahí me está dando el gráfico, ¿cuánto? ¿No? Y me daría 4 gramos esta cuenta. ¿No? Entonces, yo puedo ir al gráfico que acá, o sea, por ahí estaba más, o sea, estaba más de cerca y fijarme con esos 4 gramos de agua a 50 grados, que era lo que me decía el ejercicio, ¿no? Me dice que esta solución se lleva a 50 grados y me pregunta si es saturada o insaturada. ¿Qué es? ¿Saturada, insaturada, sobresaturada quizás? Insaturada. Perfecto, porque, o sea, como que si nosotros nos fijamos a 50 grados centígrados, esta sería la cantidad máxima de la sal que yo puedo disolver a esa temperatura y estoy más abajo. Así que es insaturada y habría que ver, podríamos tomar que esto es 7 gramos, o sea, esa sería la máxima cantidad de sal que yo puedo disolver a esa temperatura. Entonces, si la máxima cantidad de sal que yo puedo disolver a esa temperatura, como que me faltarían en 100 gramos, perdón, esto es un 4, 3 gramos más para saturarla, ¿o no? O sea, si yo a esos 100 gramos le agrego estos 3 que le faltan, entre los 4 que tenía y los 7 que la saturaban, yo la podría saturar. O sea, me faltan 3 gramos, pero en 100 gramos de agua. Y yo tenía 500.
Entonces, en realidad me faltarían aproximadamente 15 gramos de sal para saturar mi solución. ¿Se entendió? Acá en el chat, por lo menos pregunté si iban siguiendo y me dijeron que sí. Pero bueno, no sé si tienen dudas. Lo bueno de este ejercicio es que, como le decía Fiamma, o sea, introduce algo nuevo que todavía no hemos trabajado, que es lo de los gráficos, porque tienen que saber interpretarlo y ya van a ver a medida que avancen en el curso. Y lo otro es que por ahí, relacionando con el concepto de solubilidad, de solución saturada, sobresaturada y demás, retoma y repasa los conceptos que estuvimos trabajando en los otros problemas. Bueno, si se entendió, paso al último. Que pregunta la masa de nitrato de potasio que precipita si se enfrían 100 gramos de solución saturada a 40 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. A ver, otra vez, como me dice solución saturada, ya me está dando una pista de que yo voy a poder saber cuál es la composición de la solución, porque esta es la curva del nitrato de potasio. Yo voy a 40 grados, sigo, digamos, el gráfico y me cruzo que esta sería la composición de la solución, porque como es saturada, lo saco del gráfico. Y sería 60 gramos de soluto en 100 gramos de agua. Acá, en este, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de soluto, estoy hablando de solvente, pero el ejercicio me está hablando de solución. Entonces, tengo que usar los datos que yo conozco para poder terminar de resolver el ejercicio. Yo lo que hago en estos casos es literalmente como que, porque o sea, como que me resulta más gráfico para entenderlo, directamente yo lo que hago es como, o sea, escribir todo de corrido. O sea, hay 60 gramos de soluto por cada 100 gramos de agua, ¿no? Eso lo sacamos del gráfico y no estamos haciendo nada nosotros. Ahora, eso está, o sea, son 160 gramos de solución, ¿o no? Sí. Entonces, directamente yo ya podría trabajar con la solución. O sea, yo literalmente lo que hago cuando lo escribo es como ignorar eso, o sea, para que le sea más fácil, y trabajar con la solución. O sea, yo quiero saber cuántos gramos de soluto hay en 100 gramos de solución, entonces yo sé que hay 60 gramos de soluto en 160 gramos de solución, porque hice esa suma, digamos, o sea, esto lo uso como auxiliar para entender qué es lo que estoy haciendo. En 100 gramos de solución, ¿cuántos gramos de soluto hay? Esa cuenta me da 37,5 gramos de soluto. Entienden, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué tuve que hacer todo eso? Porque ellos lo que me dicen es que yo tengo 100 gramos de solución saturada de una temperatura y la llevo a otra temperatura, pero esos 100 gramos de solución no son 60 y 40. O sea, tengo que fijarme yo cuánto soluto hay en esos 100 gramos y cuánto solvente hay en esos 100 gramos. ¿Se dan cuenta de lo que dice Fiamma? Ok. Y entonces yo ahora lo llevo de 40 grados centígrados hasta 10. Entonces agarro la misma curva, voy a 10 y me fijo cuánto es o sea, la solubilidad. Y ahí tengo 22, vamos a decir, gramos de soluto que se van a disolver en 100 gramos de solvente, o sea, de agua.
Ahora, yo los 37 gramos de soluto los tengo y no se van a ir a ningún lado. O sea, los 37 gramos de soluto están en la solución, yo estoy yendo de 40 grados a 100 grados, y de última lo único que me puede pasar es que alguno precipite porque la cantidad que yo tengo exceda la solubilidad, pero no es que se va a ir a ningún lado. Entonces, lo que podemos decir es, bueno, acá podemos hacer muchas cosas. Lo que podemos hacer es decir, no, yo lo que haría... ¿No puedo hacer la misma cuenta que arriba? O sea, y ver en cuánto me darían 10 grados. O sea, porque esto es en relación, o sea, el 37,5 es en relación a los 40 grados. Sí. Entonces, si con ese mismo planteo me dio, ¿no puedo hacer el mismo planteo con los 22 gramos o no? Ay, no entiendo, no sé si Silvestre entiende, no entiendo. No, no estoy entendiendo la pregunta. A ver, decime de Perdón. vuelta. A ver, empiezo de vuelta. O sea, con 40 grados, o sea, el 37,5 gramos de soluto es el planteo que da como resultado de los 40 grados. Sí, o sea, en realidad, ojo, porque yo, como me dijeron que la solución era saturada, yo lo que hice es, bueno, como yo sé cuánto es la máxima cantidad de soluto que puedo disolver en 160 gramos de solución, yo no tengo 160, tengo 100. Entonces yo lo que hice fue calcular cómo estaba compuesto mi sistema. Mi sistema está compuesto, los 100 gramos de solución que me dice el enunciado están compuestos de 37,5 gramos de soluto y el resto, que sería 62,5 gramos, son de solvente, ¿no? Este mismo sistema, que está compuesto por esa cantidad de soluto y esa cantidad de solvente, ahora se lleva a 10 grados. Entonces, el solvente va a seguir siendo la misma cantidad, el soluto va a seguir siendo la misma cantidad. Lo que pasa es que como nosotros lo llevamos a otro volumen, lo que tenemos que saber es, bueno, ¿qué pasa con esta cantidad de soluto? Alguna, supongo, porque disminuye tanto la solubilidad, va a estar disuelta y otra cantidad va a estar precipitada probablemente. Es como que lo extrapolás, digamos, no es tan directo. Entonces, yo lo que haría, que me resulta como lo más fácil es, como acá está hablando de solvente, que acuérdense que por ahí nos mareamos un poco, que estos 22 gramos de soluto que se disuelven en 100 gramos de agua, lo sacamos del gráfico. A mí lo que me parece más directo quizás es decir, bueno, si 22 gramos de soluto es la máxima cantidad que se puede disolver en 100 gramos de solvente y yo tengo 62,5 porque la cantidad no me cambió, digamos, porque yo no es que le agregué o le saqué agua, entonces ahí calcular cuánta es la máxima cantidad de que con esta cantidad de agua se puede disolver. Y esa cuenta me daría 13,75. Entonces, de mis 37 gramos de soluto que yo tengo, solamente 13,75 se pueden disolver a esa temperatura. O sea que cerca de 24 son los que te precipitan. Claro, perfecto. ¿Se entendió? Sí, sí, digo yo, sentí. Por ahí el término Menos mal que vos lo entendiste. El término de que hay una de las compañeras usó que es precipitar. Recuerden de que el otro día dijimos, puede llegar a haber una diferencia. En realidad, lo que está pasando es que no lo llegamos a disolver más que precipitar, ¿no? Claro, sí. No, como el enunciado decía precipitar, por eso usé. Sí, pero es que ahí surge la confusión, pero creo que por ahí habría que cambiar ese enunciado y en realidad decir, porque precipitar es cuando vos tenés una reacción química y precipita, no sé, es muy fina la discusión, pero bueno, si entienden no pasa nada. Serían casi 24 los que no se disuelven, entonces. Exacto, no se solubiliza. Porque sí, o sea, en vez de poner 60 gramos de soluto, pones 22 gramos en la primera cuenta, te da el 13,75 de soluto, pero no sé si fue casualidad o no sé. ¿Cómo? Para, si en vez de poner
Claro, si vos pones ahí en la cuenta que es los 60 gramos de soluto y lo relacionas con los 160 gramos de solución y abajo pones X y la flechita de 100 gramos de solución, en vez de 60 pones 22, también te da 13,75. Pero no sé si está bien hecho así el planteo. Sí, porque sí, está bien, porque, o sea, pero porque esos 160 son del primer dato que te dio acá. Claro, por eso tenía la duda, digo, ya veo que es de pura casualidad que coincide y está todo mal. O sea, está mal la forma en la que yo la planteaba, o sea, el razonamiento de eso, digo. Claro, a veces te puede dar el mismo número porque los números son por casualidad, como decís vos. Lo importante, más allá del número, es entender lo que está pasando. Claro, es que en realidad no debería, ¿o no, Silvestre? Porque, o sea, ella estaría relacionando los 22 gramos de soluto que se disuelven a 10 grados con los 160 gramos de solución que tiene a los 40. Claro, es como que me parece que es una cuestión que da de casualidad. Porque los números son parecidos. Sí. Sí, por eso yo le estaba errando ahí. Porque si no, no tiene sentido entonces lo de la temperatura. Fíjense que aparte de la forma en la que les explicamos nosotros, creo que no me acuerdo, pero me parece que lo explica Nacho y probablemente lo encaró, como decíamos antes, con Fiamma. Vieron que un ejercicio lo encaramos de dos formas diferentes. A lo mejor para cerrar y ver que realmente lo entendieron, también lo pueden comparar si Nacho en los videos lo resuelve de otra forma. Y bueno, si lo entienden de las dos formas es porque realmente lo entendieron. Pero de la forma que lo explicó Fiamma, está muy bien explicado. ¿Les queda alguna duda? No, por mí no. Bien, ya estamos en hora. Lo que no sé es... A ver, a mí me quedaba un ejercicio para mostrarles, pero yo creo que ya estamos en hora. No sé, o si quieren se los explico. Era el ejercicio 13. Eso depende de ustedes, si tienen ganas o no. No queremos después que digan que los secuestramos más tiempo del que... O quieren descansar, lo plantean y cualquier cosa lo consultan otro día. No sé, ustedes deciden. A mí también me da igual si lo quieren plantear o no. Yo hasta menos cuarto, profe, me puedo quedar así. Bueno, lo planteamos rapidito. Fiamma, vos tenés que ir, querés ir, no tenés que salir a la 1 por ahí, anda tranquila. No, estoy bien, me quedo por las dudas. Bueno, lo presento rápido. Ah, no presenté la pantalla. Primero que algo hablamos el lunes, pero por ahí algunos no estaban, sobre el concepto de dilución, que no es lo mismo una dilución que una disolución. Disolución es la solución, ¿sí? Soluto más solvente forman una disolución o una solución. Pero dilución es, como decíamos, como un procedimiento para preparar una solución partiendo de una solución que tiene una cierta concentración. Yo lo que hago es preparar una que sea menos concentrada o más diluida. Es un poco lo que trato de mostrar acá en esta figura con estos vasos que ni siquiera son de laboratorio. ¿Lo ven? Sí. Es lo que hablábamos del jugo, ¿sí? Lo voy diluyendo porque estaba muy puro. Bueno, ¿cómo se haría, por ejemplo, en el laboratorio? Y bueno, sacan una parte de acá y vuelven a enrasar. Y si tienen bueno, lo que tienen que saber es calcular cuánto, ¿no? Y lo mismo, y fíjense que cada vez la tienen menos concentrada, ¿sí? Esto es como el procedimiento de hacerlo en el laboratorio, que no es hacerlo en un vaso. ¿Se entiende? Fíjense que de acá, de cada una van sacando 10 mililitros y vuelven a enrasar en 100, por eso la concentración disminuye un factor, digamos un factor 10. ¿Por qué? Porque estoy sacando 10 mililitros de la más concentrada y volviendo a enrasar. Entonces paso de 1 molar a 0,1 molar.
Si hago lo mismo, paso a 0,01. Si hago lo mismo, paso a 0,001. Entonces, fíjense la importancia que tiene que yo haya preparado la solución madre, ¿sí? La que yo tengo, correctamente. ¿Qué pasa si yo preparo mal esta? ¿Qué puede pasar? Y sí, voy a ir arrastrando el error, se va a ir propagando el error. ¿Por qué? Porque yo ya partí de algo que no es lo correcto. Lo que tiene que quedarles claro es que cuando diluyen, ¿sí? Una solución, supónganse que diluyen esta, y después tienen estas 3 diluciones a partir de esta, no cambian el número de moles, ¿sí? No están cambiando el número de moles. El número de moles es el mismo. Entonces es un poco lo que Sandra les puso en la teoría. El número de moles en la diluida va a ser igual al número de moles en la concentrada. Y ahí es donde viene y nace esta formulita que muchas veces le va, pero lo que quiero es que la entiendan, muchas veces le va a solucionar la vida, que es, como el número de moles es el mismo, y yo puedo relacionar el número de moles con el volumen y la concentración, ¿se acuerdan que lo vimos? Yo puedo decir que el volumen de la solución diluida como producto de la concentración, en este caso es molaridad, de la solución diluida, va a ser igual al volumen de la concentrada por la concentración de esa más concentrada. ¿Para qué me puede servir? Porque les pueden preguntar a ustedes, ¿qué volumen yo tengo que sacar de una solución concentrada, ¿sí? Que es 0,2 moles litro para preparar 100 mililitros de una solución 0,05 moles litro? Entonces, fíjense, me dicen cuál es el volumen que yo quiero llegar, o le pueden poner 1 y 2 en vez de concentrada y diluida, es lo mismo. Me dicen la concentración a la que quiero llegar y me dicen la concentración inicial. ¿Cuál es la incógnita? Y ¿cuánto saco de la más concentrada para llegar a la más diluida? ¿Lo entienden? Eso se los explicó Sandra, ¿no? De hecho, esto lo saqué de la filmina de ella. ¿Entienden lo que es el proceso de dilución? Y lo importante es que sepan esto, que el número de moles no cambia. Esto también, ¿cuándo lo usaron? Cuando ven la neutralización, ¿o no? ¿No les suena? Porque lo hacían con... Si los moles de ácido son los mismos que los moles de la base, porque se neutraliza, yo puedo decir que los moles de ácido van a ser el volumen del ácido por la concentración y lo de la base, el volumen de la base que gasté por la concentración. O sea que también lo usan en ese caso. Vamos a hacer un problemita más que en realidad esto lo puse acá para que ustedes vean con qué se enfrentan en el laboratorio. El problema dice, calcule la molaridad, o sea, moles por litro, de ácido clorhídrico concentrado que contiene 35% en peso de ácido y su densidad es de 1,2 gramos por mililitro. ¿Qué pasa? Esto es lo que ustedes se encuentran cuando van al laboratorio, ¿sí? Tienen que aprender a leer las etiquetas. Fíjense, es ácido clorhídrico, me dice la calidad, me dice cuál es el peso molecular, que es 36,46, porque es un protón y un cloro. Esto es un gas, en principio, que cuando se le pone en solución a cosas se forma el ácido, eso ustedes ya lo saben. Me dicen el número de referencia con el cual yo lo puedo encontrar para comprar. Y me dice, bueno, el volumen que contiene, el lote me puede decir, la marca. Y fíjense que me dice, ácido clorhídrico 36,5 a 38%. ¿Qué significa eso? ¿Es 100%? ¿Está puro? No, que eso varía de 36,5 a 38%. Ahí, ni siquiera lo pueden determinar exactamente. O sea, van a tener que, no sé, poner, bueno, y no sé, digo, bueno, agarro 36,5, 38, 37, pero anda por ahí. Lo importante es que no es 100%. De hecho, está 3 veces menos puro que lo que sería al 100%. ¿Lo ven? Casi 3 veces, porque 33 es 3 veces menos que 100. Entonces, eso es importante, porque le va a pasar muchas veces, ¿sí? Y otra cosa que debe tener del lado de atrás es la densidad, que en este caso a mí ya me la están dando como dato,
¿sí? Que es 1,2. Y bueno, y todos los pictogramas que se refieren a los cuidados, de si es tóxico, inflamable, bla, 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 bla. Fíjense, en el problema en realidad no me dice que es 36,5, 38. O sea, no se haría esta botella. Lo que me dice es que es 35. ¿Se entiende? Pero bueno, es otra botella esta, pero más o menos anda por ahí. La Kazan. Esto tiene que ver con lo que veíamos de pureza, ¿se acuerdan? Es como la lavandina que viene con... Ahí va, exacto, como la lavandina. Como el vino, que no es 12% de alcohol. La cerveza, ¿sí? Me está diciendo cuánto tiene de ácido clorhídrico esto. Como el vino me dice tiene 12,3, no sé por qué me sé los números tan de memoria, ¿no? Pero bueno, eso lo tengo que tratar en terapia. 12,3% de alcohol o 14,3, depende de la variedad del vino que sea. ¿Lo casan? Sí, profe. Buenísimo. ¿Cómo calculamos la molaridad? Si yo sé que tengo 35% en peso del ácido y la densidad. Esos son los datos. Lo primero que hago es, yo sé que la molaridad van a ser los moles que hay en cuánto. Es el número de moles de ácido. O sea, lo que tienen que entender es que esto es una solución. ¿Lo entienden? Porque es ácido clorhídrico en agua. Entonces, yo tengo que saber cuántos moles de ácido clorhídrico tengo. ¿Y cómo lo calculo? ¿Cuántos gramos de ácido clorhídrico tengo yo? Si es 35%, significa que tengo 35 gramos en 100 mililitros, ¿o no? Sí. Bien. Y yo sé que de moles a masa puedo pasar teniendo en cuenta el peso molecular. ¿Y el ácido clorhídrico cuánto pesa? 36,5 o 36,46. Porque es 35,5 que pesa el cloro y 1 que pesa el protón. ¿La casan? Sí, sí. Si hago esa división, tengo el número de moles de ácido clorhídrico. Ahora, eso, como es masa en masa, está en 100 gramos. ¿Sí? En 100 gramos de solución. Pero yo puedo saber cuántos mililitros son. Sí, porque me da la densidad. Recuerden que la densidad es masa sobre volumen. ¿Qué masa de solución tengo yo? $100 gramos. De esos 100 gramos, 35 son de ácido clorhídrico y el resto es el solvente. ¿Me siguen? Sí. Bien, y si lo divido por la densidad, es decir, yo tengo densidad y tengo volumen. O sea que si yo hago el volumen dividido la densidad, perdón, la masa, estoy diciendo cualquier cosa, de acá, la masa dividido la densidad, ¿qué me da? Despejando de acá. El volumen. El volumen. Y me da 83,33 mililitros. Ahora, ¿para qué me sirve el volumen? Para saber en qué volumen están esos moles que yo calculé, ¿o no? Y con eso voy a poder llevarlo a molaridad. Es decir, yo lo tengo a esos moles en 0,0833 litros. Para que sea molaridad, ¿esos moles en cuánto deberían estar? ¿Cómo era la molaridad? ¿Está bien? ¿No tienen que estar en litro? Sí, pero en 1 litro. La molaridad no era 1000 mililitros. Entonces, claro, yo puedo dividir el número de moles, ¿sí?, por el volumen que tengo y me quedaría cuál es la molaridad. Esta es la molaridad que tiene aproximadamente, siempre anda alrededor de 12 molar o 12 mol por litro, entre 11 y 12 mol por litro, dependiendo el grado de pureza, es la molaridad que tiene el ácido clorhídrico de una botella. Luego la B me dice qué volumen de ácido del inciso A, o sea, de esta molaridad,
necesito, para neutralizar 3 decímetros cúbicos de una solución de hidróxido de sodio, ¿sí? En neutralización. O sea, yo ya sé que tengo este volumen de hidróxido de sodio y esta molaridad. Y sé cuál es la molaridad del ácido, porque ya la calculé. Y necesito saber el volumen. ¿Se les ocurre alguna formulita o algo para hacerlo? Con lo que le explicaron en el práctico. O sea, si yo lo voy a neutralizar, ¿qué significa? Que el número de moles de ácido va a ser igual al número de moles de la base, ¿o no? ¿Es así? Eso significa neutralizar. Y el número de moles es concentrar... Uy, ¿qué hice? Bueno, no, para que se me trabó todo. Y el número de moles, esta es la reacción de neutralización, ¿sí? Un ácido y una base me forman sal y agua. El número de moles, como decíamos recién, el número de moles es igual a la concentración por el volumen, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué puedo plantear? Bueno, primero tengo que saber qué es 3 decímetros cúbicos. Es igual a 3 litros, ¿sí? 1 metro es un decímetro cúbico. Y tengo la concentración de la base. La concentración del ácido la conozco. Lo de la base ya conozco todo. ¿Y qué concentración tiene este ácido? Esto sería mol por litro. ¿Esto lo conocen o no? ¿Qué volumen de ácido del inciso A? ¿Y cuál era la concentración de ácido del inciso A? ¿La ven? Sí. ¿Y qué me falta saber? El volumen. Siguiendo lo que planteamos recién, acá tengo lo del ácido y acá tengo lo de la base. Supongo que esto es lo del ácido. Como los números de moles del ácido tienen que ser iguales cuando neutralizo a los números de moles de la base, yo puedo despejar de acá, ¿sí? ¿Conozco la molaridad de la base? Sí. ¿Conozco el volumen de la base? Sí. ¿Conozco la molaridad del ácido? Sí, porque la calculé en A. Despejo de acá, ¿sí? Es decir, 3 litros por 1 mol por litro dividido 11,5 mol por litro, me dice, esto es ácido, no base. El volumen de ácido que yo voy a necesitar para neutralizarlo. ¿Se entiende? Por eso les explicaba antes esto que está acá. Esto sirve para las diluciones, ¿sí? Entre la concentrada y la diluida, o para las neutralizaciones, porque el número de moles del ácido es igual al número de moles de la base cuando ustedes quieren neutralizar. ¿Qué significa neutralizar? Que todo el ácido que yo tengo, ¿sí? Se consumió con toda la base que le pongo. Y como el número de moles es igual al volumen por la concentración, en este caso M, porque está en molaridad, puedo usar esa regla de 3 y calcularlo. ¿Lo habían hecho este problema? No. No. ¿Se entiende? Sí. Repasemos. Me da estos datos, yo lo que hago es sacar cuál es la masa que tengo, ¿sí? Lo paso a moles, y como eso está en 100 gramos, ¿sí? Lo paso a lo que yo necesito para molaridad, que es número de moles en el volumen que tengo. Perfecto. Bien, después la reacción de neutralización, que es lo que les explicó hoy Guadalupe, y después se fijan, bueno, conozco la concentración, conozco el volumen de la base y conozco la concentración del ácido. ¿Cuánto ácido voy a necesitar? Bueno, si ustedes lo entienden, pueden usar siempre esta formulita para diluciones o para neutralizaciones. Y de ahí pueden saber, porque le dice qué volumen del ácido que ustedes ya conocen